la semana pasada mencionábamos, eh, mencionábamos los procesos psicológicos y empezamos también hablando sobre la motivación. Entonces, ahora pues este día pues vamos a tener esta jornada de exposiciones, así que eh, vamos a estar hablando de todos estos procesos psicológicos que nosotros, pues los seres humanos, pues manifestamos y que nos permiten poder comprender eh, el ambiente, el medio ambiente o el ambiente donde nosotros estamos y poder pues entrar en esa relación y esa comprensión de la realidad. Entonces, desde cosas, desde aspectos muy individuales, ¿no? Muy particulares, hasta aspectos que nos llevan pues a profundizar, por ejemplo, en el tema de memoria, el tema de inteligencia, el tema de pensamiento y lenguaje, el tema también de sensación y percepción. Así que abro en este momento el espacio para que el grupo pues nos pueda empezar a compartir ya. No sé si ya está listo el grupo para poder compartir, jóvenes. Creo que no han entrado todos los del grupo, licenciado. ¿Ustedes del grupo que va a exponer ahora? Sí, soy del grupo número 1. Bueno, está bien. Estoy presente en la ayuda. Bueno, aprovechando el tiempo porque si no, pues nos vamos a tardar. ¿Están listos o falta algún otro? Bueno, hoy sí ya tiene para poder compartirnos la presentación. Correcto, se mira la presentación. Sí. Tengan muy buenas tardes a todos. Disculpe que no la moleste, no sé si le puede subir un poquito el volumen, que la escuchamos, bueno, yo la escucho bien bajito. Sí, ya voy. Ahora se escucha mejor. Oye, se escucha mejor. Okay. Tengan muy buenas tardes. A nuestro grupo le tocó exponer sobre la sensación y la percepción. Nuestro grupo está compuesto por Jorge Alejandro Fuentes Enríquez, mi persona, Erika Saraí Melara Rivas, Carlos Alejandro Orellana Ortiz y Alison Alexia Cigarán Echegoyen. La sensación y la percepción. La sensación se refiere a los datos sensoriales puros de los sentidos de la visión, audición, olfato, gusto, equilibrio, tacto y dolor. Y la percepción es el proceso de crear patrones significativos a partir de datos sensoriales puros. El proceso básico. En todos los procesos sensoriales, la forma de energía estimula una célula receptora en uno de los órganos de los sentidos. La célula receptora convierte esa energía en una señal nerviosa, la cual es codificada mientras viaja a lo largo de los nervios sensoriales. Los umbrales sensoriales. La energía que llega a un receptor debe ser suficientemente intensa para producir un efecto perceptible. El umbral absoluto. El umbral absoluto es la cantidad mínima de energía necesaria para generar alguna sensación en una persona el 50% de las veces. Para cada uno de nuestros sentidos, el umbral absoluto es notablemente bajo. El umbral absoluto es la intensidad mínima de energía física requerida para producir una sensación. El umbral diferencial o diferencia apenas perceptibles.
Es el cambio más pequeño en la estimulación que puede detectarse al 50% de las veces. De acuerdo con la ley de Weber, para un sentido dado en una fracción constante del estímulo original. La ley de Weber nos establece que el incremento en la intensidad del estímulo necesario para provocar un cambio en la sensación es proporcional a la intensidad del estímulo inicial. La percepción los mensajes subliminales son mensajes que caen debajo del umbral de percepción consciente, por ende, se supone que son percibidos a nivel subconsciente. Algunos estudios indican que en un escenario controlado de laboratorio, la gente puede ser brevemente influida por mensajes sensoriales que están fuera de su conciencia. Aunque ningún estudio científico apoya la afirmación de estos mensajes subliminales. La percepción extrasensorial. Se refiere a una respuesta a un evento desconocido no presentado a ninguno de los sentidos conocidos. La percepción extrasensorial incluye la clarividencia, la telepatía y la precognición. La mayoría de los psicólogos no descartan por completo la percepción extrasensorial, pero estos señalan que hasta el momento no se ha verificado su existencia mediante experimentos cuidadosamente controlados. Gracias. Bueno, prosiguiendo con la exposición, el siguiente umbral es la visión. El sistema visual es el proceso que conduce a la visión. La luz entra a través de la córnea, luego pasa por la pupila y el cristalino que se enfoca en la retina. Un punto en la retina llamado punto ciego carece de la célula receptora. La retina de cada ojo contiene dos tipos de células receptoras corresponsables de la visión, los bastones y los conos. Los bastones son los principales responsables de la visión nocturna y responde a diversos grados de luz y oscuridad, pero no al calor. Un ejemplo de estos son los animales que salen a cazar de noche. Por ejemplo, las lechuzas, los gatos. También ellos pueden ver que tienen su mejor desarrollo en la visión. Otro dato es que en la antigüedad los piratas se ponían un parche en el ojo, no es que porque hayan tenido un accidente en su ojo, era para pasar días o si no meses bajo el barco y se acomodaban bien a su visión, ya que se tapaban un ojo y como ese parche les generaba oscuridad, hacía que pudiera ver mejor en la noche. Los conos son los responsables, responden a la luz y la oscuridad, así como el calor opera principalmente de día. Esto básicamente son las de las aves que pueden cazar de día, ya que tienen mejor facilidad, ya que la luz entra mejor a su ojo y su vista es excelente en el día, pero en la noche carecen de esta. Un ejemplo claro de este es el águila, el halcón y otros animales que cazan de día. Dato, los seres humanos podemos distinguir apenas alrededor de 150 matices, pero a través de la graduación de saturación y brillo es posible percibir muchas variaciones en esas matices. Otro umbral es la audición, el sonido. Los sonidos se escuchan son experiencias psicológicas creadas por el encéfalo en la respuesta a la estimulación. Bueno, como hay sonidos agradables y otros no muy agradables, los sonidos se miden por decibeles. Mediante vaya subiendo el decibel será menos audible para el oído de la persona, ya que el oído de una persona tiene un cierto grado de decibeles que puede escuchar. Los estímulos físicos para el sentido de la audición
son las ondas sonoras, las cuales producen vibraciones en el tímpano. El oído. La audición empieza cuando las ondas sonoras golpean el tímpano y esto hace que el oído interno vibre, hace que el líquido dentro de la cóclea empuje hacia arriba y hacia abajo la membrana basilar y el órgano de Corti. ¿Qué son el órgano coclear? Es una estructura de forma de tubo enrollada en espiral situado en el oído interno. La membrana basilar es la fibra basilar, es una membrana situada en el interior de la cóclea. Es responsable de la respuesta en la frecuencia del oído. Buenas tardes, a mí me corresponde ver lo que son los otros sentidos. El olfato. El sentido del olfato es activado por su sustancia presente en la molécula transportada por el aire a la cavidad nasal, donde las sustancias activan receptores del olfato altamente especializados que se localizan en el epitelio olfático. El epitelio olfativo es un epitelio sensorial especializado dentro de la cavidad nasal que está involucrado en el olor. El epitelio olfático es la parte del sistema olfático directamente responsable de detectar los olores. El sentido del olfato se encuentra en el interior de nuestra nariz y ahí pasa al cerebro donde los impulsos nerviosos son interpretados. Siguiente diapositiva, por favor. El gusto. Las células receptoras para el sentido del gusto se alojan en las papilas gustativas de la lengua, las cuales a su vez se encuentran en las pailas, las pequeñas protuberancias en la superficie de la. En la diapositiva anterior, por favor. Bien. Como podemos observar en las imágenes, hay ciertos sectores de un color diferente, lo cual significa, en la primera imagen donde está el sector de color rosa, ahí nosotros podemos detectar los sabores dulces. En la siguiente imagen donde podemos detectar el color amarillo, en ese sector podemos detectar los sabores salados. En el siguiente, donde está el verde, podemos detectar los sabores agrios o ácidos. En la siguiente imagen, en el sector azul, podemos detectar los sabores amargos. Y en la última, que tiene una tonalidad anaranjada, es el último sector que podemos detectar los sabores umami. Lo que es un umami se conoce como glumato monosódico. Es uno de ¿Podrías repetir el último, por favor? No lo escuché. se llama umami. Gracias. Se conoce como glumato monosódico. Es uno de los quintos gustos principales. ¿Qué significa umami? Significa esencia de la delicia en japonés. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, sentidos sinésticos y vestibulares. Los sentidos sinésticos transmiten información específica acerca del movimiento muscular, cambio de postura y estiramiento de músculos y articulaciones. Esto nos ayuda a controlar y a coordinar las actividades como pararse, caminar, pasear, agarrar un objeto y hablar. Está también la sensación de movimiento. Los órganos vestibulares también son responsables del marco. En algunas personas producen fuertes reacciones. También tenemos los sentidos de la piel. Los receptores de la piel dan lugar a lo que se conoce como las sensaciones cutáneas de presión, temperatura y dolor. También nos ayudan a poder reconocer los objetos que nos rodean. Si algo es suave, si algo está duro, algo áspero, hay humedad, está seco, tibio, entre otros factores. A continuación, mi compañero. Gracias. Buenas tardes, yo le voy a hablar sobre la percepción. La percepción tiene un lugar en el encéfalo, usando la información como materia prima. El encéfalo crea experiencias perceptuales, es decir, que va más allá de lo que sentimos directamente. Esto quiere decir de que la percepción es la que recibe la información de las sensaciones
y con esa información puede manipular y transmitir, como decirle, transmitir las ideas, la imaginación que nuestro cerebro proyecta. William James, que es un filósofo, que fue un filósofo y psicólogo en 1890, perdón, dijo que nuestros sentidos proporcionan datos puros acerca del ambiente. Si no interpretáramos información, el mundo sería una confusión tronante y zumbante. La percepción, disculpa. La percepción consiste en descifrar patrones significativos al recibir la información sensorial que le envían los sentidos al cerebro. Por ejemplo, el ojo registra patrones de luz y oscuridad, pero no siempre vamos a ver un ave revoloteando de rama en rama. O el tímpano que vibra de una manera particular, no siempre vamos a escuchar una sinfonía o una melodía. La organización perceptual. Esta se divide en 4, proximidad, semejanza, cierre y continuidad. La proximidad consiste cuando los objetos están cerca de uno del otro. Y podemos ver en la imagen que unos están más separados y otros están más cerca. Esto quiere decir de que nosotros al ver esta imagen vemos como patrones de 2, 2, 2, 2 y 1. Semejanza es cuando los objetos son del mismo color, del mismo tamaño o de la misma figura. Por lo regular se reciben en parte de un patrón, como podemos ver en la imagen. Vemos columnas de la misma figura, pero el patrón es en línea horizontal, que es triángulo, cuadrado, círculo. El cierre consiste en que tenemos que pasar por alto lo incompleto de la información sensorial y el percibir un objeto entero, aun cuando ninguno existe en la realidad. Esto quiere decir de que al ver, como podemos ver en la imagen, se ven como unos triángulos y unos círculos incompletos, pero no sabemos si es un triángulo sobre encima del otro o un triángulo sobre los círculos. Y el último, que es la continuidad, son los elementos que siguen un patrón y dirección y tienden a estar agrupados como parte de un patrón. Podemos deducir al ver la imagen que es como un edificio, digamos, una línea de edificios que están cortadas por una línea horizontal, o podemos decir de que son como figuras que van en línea, como en zigzag, como mixtas. Sí. La figura fondo. La figura fondo es una manera importante que trabajan nuestros procesos perceptuales a través de la distinción de una figura sobre un fondo. Es decir, cuando una figura en específico sobresale de un fondo, como podemos ver en la imagen. Un ejemplo es cuando hay un solo de violín que destaque sobre la orquesta, una orquesta sinfónica. Las constancias perceptuales. Estas se refieren a la tendencia de percibir los objetos como relativamente estables o inalterables, que sufran cambios. Esto significa, como pueden ver en la imagen, que a pesar de que la figura cambie de ángulos o de posición, sigue siendo lo mismo. Y aunque tenga diferente posición, diferente distancia o diferente iluminación, sigue manteniéndose constante. Sí. Los tipos de constancia. Estos son constancia de forma, que significa que los objetos también tienden a ser vistos constantemente. Eso es lo que repetí anteriormente, que algunas imágenes, aunque cambian de diferente ángulo, sigue siendo la misma imagen o sigue siendo el mismo objeto. Y la constancia de colores, cuando los objetos conservan sus mismos colores sin importar la información que les llega al ojo. Esto no siempre se mantiene, ya que cuando no existen señales de colores que nos guíen, la constancia del color puede distorsionarse y cambiar. La percepción de distancia y profundidad se puede percibir como podemos ver en la imagen, a través de unas señales monoculares que son de un ojo o señales binoculares que dependen de los ambos ojos. Como podemos ver en la imagen, la profundidad de la imagen es que va hacia el fondo y se va haciendo cada vez más pequeña. Luego tenemos la percepción de movimiento, que es un proceso que combina los mensajes visuales de la retina y los mensajes del músculo
alrededor de un ojo. Esto cambia a seguir una imagen en movimiento, como podemos ver en esa imagen, que el molino de plástico va cambiando de forma, dependiendo, vamos viendo nosotros el movimiento en la imagen. Pero ese proceso suele confundirnos, ya que no siempre un objeto está en movimiento cuando nosotros vemos una imagen. Por ejemplo, en la ilusión autocinética, nosotros vemos que al ver fijamente esa figura, nosotros vemos que se mueve como en remolino, pero en realidad esta figura está estática. O el movimiento estroboscópico, que es cuando vemos como la misma proyección de una imagen que se está moviendo. Y por último tenemos las ilusiones visuales, que estas ocurren cuando usamos una variedad de señales sensoriales para crear experiencias perceptuales que en realidad no existen, como podemos ver en esa imagen, que nosotros vemos como un remolino que cada vez se va, como que va girando y se va haciendo más pequeño, pero en realidad la imagen no se mueve y es lo que nuestro ojo percibe que no existe. Gracias por su atención. Bueno, muy bien. Yo quisiera que todos los compañeros que son del grupo puedan abrir la cámara en este momento. Muy bien. Solo son 4. Sí, solo son 4. Dígame. 4. Muy bien. Entonces, muchas veces pues hablar de los procesos psicológicos, pues hablamos de lo primero, que es parte de la sensación y percepción, de cómo nosotros pues visualizamos el mundo exterior. Los compañeros pues nos hablaron de ¿cómo se llama? Nos hablaron de los 5 sentidos, pero no solamente tenemos los 5 sentidos. Yo creo que la compañera por ahí lo mencionó, por ejemplo, el oído. Entonces, tenemos el oído, pero no solamente nos sirve para escuchar, sino que también, por ejemplo, nos ayuda con el equilibrio. Y eso es lo que la compañera decía, pues el hecho de, por ejemplo, movernos, caminar, todo eso tiene que ver con el equilibrio. Pero también la piel. La piel no solamente puede sentir, por ejemplo, el frío, el calor, sino que también, por ejemplo, en la parte de la presión también, temperatura, vibraciones también, movimientos que podemos experimentar. Así que nos referimos a esa parte ahí. Ahora, yo quisiera preguntarle al grupo, ya ustedes hablaron de la parte de escuchar, de ver, pero por ejemplo, ¿en qué nos sirve? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo tiene relación con nosotros, con la conducta, vamos a decir así, si podríamos mencionar eso? Digo de esta manera, por ejemplo, cuando escuchamos una canción, cuando tenemos una fragancia, ¿en qué nos ayuda la sensación y percepción? Vamos a ver. Bueno, el olfato principalmente, digamos, también el gusto es para la memoria, digamos, si uno se acuerda de algo, digamos, la mamá le hacía de pequeño alguna comida que le gustaba, él cuando coma esa comida va a traer esa imagen que de pequeño su alegría, cómo era su infancia y todo eso. Muy Está bien. relacionado con la memoria también. Muy bien. ¿Qué más nos ayuda el tener la sensación? Algunos hablan de que la sensación es una línea bien delgada
Hay una línea bien delgada entre la sensación y la percepción. ¿Cuál sería la diferencia ahí? La diferencia es que primero la sensación es como solo instantáneamente y luego al recibir como esa sensación, el cerebelo, ¿cómo se llama? El ¿El encéfalo? encéfalo que envía la información al cerebro y es donde nosotros podemos, como ahí se mete la percepción. Van como, digamos, una antes de la otra. Muy bien. No sé si me entendió. Sí, comprendo. Lo que el compañero dice, por ejemplo, el olor a gas. ¿Qué puede significar que usted llegue a su casa y sienta olor a gas? Que hay una fuga. Una fuga, ¿qué Está mal más? conectado el tambo a la... Está mal conectado. Está ¿Qué mal más? conectado. ¿Cómo nos ponemos ya en esas situaciones? ¿Cómo se pone el ser humano ya en esa situación? Peligro. Porque Peligro. si algo va a agarrar fuego. Muy bien. Entonces allí ya vemos cómo el olfato ya nos ayuda. No vemos, pero nos ayuda. Y ya, como dice el compañero, se va al encéfalo de la experiencia que hemos tenido, de la vida, que nos han dicho, que hemos visto en reportajes, que nos han enseñado los maestros, de los peligros de manipular sustancias. Entonces ya el encéfalo se alerta, manda la señal para que nosotros podamos protegernos. Y eso en todos los sentidos que ustedes nos han mencionado. Entonces, la percepción es esa manera de clasificar, definir, ya nos ayuda esa parte. En cambio, lo primero que decía el compañero era, es el primer aspecto para pasar al siguiente plano. Muy bien, jóvenes, nos vamos a quedar aquí porque tenemos otros grupos que nos van a exponer. Muchas gracias. Pueden cerrar ya sus cámaras. Y en este momento, pues le vamos a pedir al grupo número 1 que nos comparte en este momento. Bueno, en este momento vamos a hablar de otro tema muy interesante, que son el sueño, soñar. Está compartiendo. Ahorita no. Licenciado. Bueno, esta tarde al grupo número 1 nos corresponde exponer bajo el tema sueño, soñar. Y para empezar quiero dejar claro el concepto de qué es sueño. Decimos que los sueños son historias e imágenes que nuestra mente crea mientras dormimos. Pueden ser entretenidos, divertidos, románticos, inquietantes, atemorizantes y a veces muy extraños. En términos psicológicos, los sueños son una experiencia humana universal que puede describirse como un estado de conciencia caracterizado por acontecimientos sensoriales, cognitivos y emocionales durante el sueño.
¿Por qué decimos que son acontecimientos sensoriales? Bueno, nuestro cuerpo es capaz de, cuando ve una imagen, él puede reaccionar. Y decimos que es cognitivo porque procesamos la información a partir de una percepción que nosotros tenemos, y pueden ser emocionales porque podemos sentir sensaciones ya sea de temor, angustia, felicidad, entre otros. Durante el sueño, toda actividad es permitida, ya que los sueños dependen de experiencias vividas por cada ser humano. Esos pueden ser también pesadillas, que son las actividades oníricas que hacen que el sujeto se sienta incómodo y amenazado. Creo que a más de uno de nosotros nos ha sucedido que en el día tenemos pensamientos, o nos ha sucedido alguna experiencia y estamos en la mañana, lo pensamos, ya al mediodía y lo pensamos, ya a la noche al momento de dormir y lo seguimos pensando. Entonces, cuando ya nosotros estamos dormidos y soñamos bajo la experiencia que nosotros tuvimos. Ahora, la interpretación de los sueños. Lo que pasa por nuestra mente justo antes de quedarnos dormidos podría afectar el contenido de nuestros sueños. Muchas veces nos pasamos el día entero dándole vueltas a un sueño que hemos tenido mientras dormíamos, que es lo que les mencionaba anteriormente. Soñamos con nuestra pareja, con el amor o con la familia, con el trabajo y hasta con la muerte en muchas ocasiones. Y aquí entra lo que es las actividades oníricas que les decía anteriormente, y que estas hacen que nosotros tengamos incomodidad o nos sintamos amenazados o tengamos miedo. Podemos soñar con cualquier cosa, y si a veces el sueño parece ser tan real, es porque nuestro inconsciente, intenta decirnos algo, y aunque hay algunos aspectos universales en el significado de cada sueño, hay interpretaciones que son válidas en todo momento. Hay que tener en cuenta que su significado depende mucho de cada persona y de cada contexto, del momento vital en el que nosotros nos encontramos. Muchas noches quienes entran en nuestros sueños son nuestras preocupaciones diarias y nuestros anhelos más personales. Por ejemplo, si nosotros pensamos en que mañana tengo un parcial de psicología y no he estudiado mucho, entonces nos dormimos y pensamos en eso. Al estar dormidos, lo soñamos y al siguiente día nos recordamos que nosotros lo soñamos. Entonces, así como nuestra mente trabaja con respecto a la interpretación de los sueños. Hay algunos motivos más recurrentes que otros en nuestros sueños. Así es muy común soñar con animales, con el agua o con un bosque, como también es frecuente soñar con nuestros seres queridos o compañeros de trabajo. Aparte de esto, tenemos pesadillas o sueños que nos dejan angustia o nos dejan una sensación fea. Todos estos sueños y pesadillas tienen un significado y debemos estar atentos porque contienen mucha información de nuestra personalidad. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, yo soñé tal cosa y se me hizo realidad. Entonces, nosotros somos capaces de interpretar nuestros propios sueños de acuerdo a nuestras experiencias vividas. Licenciado, disculpe. Dígame. Fíjese que este tema le corresponde a un compañero, pero no sé si al final él pudo entrar, entonces,
no psicológicas y biológicas de los sueños. La principal función del sueño es reparar el organismo para poder seguir la vida en condiciones óptimas. Es una función fisiológica, pero en el sueño aparecen materiales cognitivos de difícil interpretación y con un alto contenido emocional, a los que muchas veces se les dan muy diversas interpretaciones. Algunos autores como Hobson lo consideran como un producto fisiológico que debería ser olvidado cuanto antes, como así sucede en la realidad. Otros autores siguen manteniendo y fundamentando fisiológicamente la teoría de Freud, de que son deseos reprimidos que surgen en un momento en los que baja la censura. La función psicológica que más ha despertado ha sido que el sueño REM consolida nuestra memoria y que la recuperación de nuestros recuerdos es más efectiva después de un buen sueño. Vaya, sin embargo, esta función no está aceptada de forma universal, según lo que yo leí. Este autor propone que la función primaria del sueño REM es puramente fisiológica y consiste en proporcionar al cerebro una estimulación que necesita para recuperarse del sueño profundo. En el sueño, las actividades cognitivas tienen una organización caótica y que nuestro cerebro no está dispuesto a admitir el caos. En una línea, Seligman describe un experimento. Se trata de que la emisión de una melodía se mostraba a los sujetos, unas luces que se encendían y apagaban de forma totalmente aleatoria. La gran mayoría de los sujetos afirmaban que el comportamiento de las luces seguía la melodía. La conclusión de este experimento es que nuestro cerebro está tan entrenado para dar significado a lo que percibe que no puede aceptar las percepciones sin orden ni sentido, y que si lo ve o siente no lo tiene nuestro cerebro, y no lo tiene, nuestro cerebro lo crea. En las relaciones entre las funciones fisiológicas del sueño y sus contenidos, hablábamos de Hobson. Hobson establece un modelo de estas relaciones en las que él concluye que las alucinaciones visuales intensas se deben a la autoactivación del cerebro visual por el proceso de activación. Esto afecta inicialmente al córtex visual. Las emociones intensas, especialmente ansiedad, regocijo y rabia, se deben a la autoactivación de la amígdala y las otras estructuras del sistema límbico. La relevancia de las imágenes del sueño es debida a la activación del córtex paralímbico por la amígdala. La ilusión de que estamos despiertos, la falta de pensamiento dirigido, la pérdida de la conciencia reflexiva y la falta de experiencias relativas y lógicas e imposibles del sueño se debe a la combinación y posiblemente efectos relacionados de la demodulación aminérgica y la desactivación selectiva de la corteza frontal. Las cogniciones raras y estrafalarias del sueño se deben a la inestabilidad orientativa causada por la naturaleza caótica del proceso de autoactivación del tronco cerebral y a la ausencia del control frontal y de la memoria episódica, debidos en forma a los fallos en la modulación aminérgica. Los tipos de sueños. Los sueños residuales. Estos sueños son aquellos cuyo contenido posee distintos elementos del mundo real que sucedieron durante el día. Bueno, creo que ya les compartía antes, ese tipo de sueños son los que nosotros tenemos experiencias a lo largo del día y pues llega
el momento en el que vamos a dormir y nosotros aún nos estamos recordando y tenemos sueños acerca de estas experiencias. Las pesadillas. Atiende a despertar lleno de miedo en medio de una pesadilla y esta sensación puede tener un impacto muy grande sobre el ánimo durante el resto del día. Las pesadillas pueden originarse en traumas o abandono durante la niñez en general. Las razones por las cuales se tienen malos sueños pueden ser estrés, trauma, miedos, inseguridades, insatisfacciones y problemas de salud o de la relación entre personas. Los sueños curativos. La terapia de los sueños es cada vez más popular, especialmente entre las víctimas de estrés postraumático que sufren de recurrentes pesadillas. Estas pueden usar los sueños lúcidos, sueños en los que somos conscientes del hecho que estamos soñando para controlar y cambiar su naturaleza negativa. Esta terapia ha sido usada con víctimas de violación o asalto sexual, quienes pudieron mejorar sus vidas diarias y nocturnas, ensayando sus sueños para hacerlos cada vez más grandes. Y tenemos también los sueños premonitorios. Hay numerosos ejemplos de sueños que parecieron predecir eventos futuros. Algunos hicieron por pura coincidencia y en otras ocasiones son de memoria defectuosa o una voluntad inconsciente de atar los cabos sueltos de datos conocidos. Ahora entramos en la fase del sueño. El sueño se puede dividir en dos grandes fases, que son el sueño no REM y el sueño REM y el sueño no REM. El sueño no REM es el movimiento del sueño que el cuerpo utiliza para descansar físicamente. Entonces, aquí tenemos etapas. La etapa 1 se trata de que es cuando uno entra y sale del sueño. Y en ella es muy frecuente que nosotros nos despertemos y sintamos sensaciones como que nos caemos, nos vamos a un abismo. En esta etapa los ojos se mueven lentamente y la actividad muscular se lentece. En la etapa 2, el sueño se hace más profundo y el tono muscular es más reducido. El movimiento de ojos se detiene y las ondas cerebrales se vuelven más lentas. Cuando llegamos a la etapa 3, nosotros entramos en una etapa en la que de verdad descansamos y si nos despertamos nos vamos a sentir como confundidos. Porque en esta fase las ondas cerebrales predomina la delta. Aquí podemos tener trastornos generalmente sueños o el sonambulismo, terrores nocturnos o mojar la cama. En la etapa 4 es donde nos encontramos profundamente dormidos y nos hace descansar tanto física como psíquicamente. Aunque no es la fase en la que soñamos, nos podemos encontrar con imágenes o con la diferencia de que nunca son historias. Y por último, en la etapa REM, es la etapa en la que soñamos en forma de historia. En ese momento el tono muscular no existe, por eso queremos gritar en un sueño, pero no podemos. Las ondas cerebrales que predominan son las tetas. En esta etapa las ondas cerebrales son como cuando una persona está despierta, por lo que el ritmo cardíaco y la presión aumentan, al igual que el movimiento de los ojos y a la vez los músculos se paralizan. Y en ese momento es cuando soñamos y así despertamos y nosotros lo podemos recordar. Voy a dejar a mi compañero Monterrosa y él les va a seguir hablando del tema. Buenas tardes, ¿se me escucha? Se lo escucha muy bajito. Y ahora se me escucha mejor. Si lo puede elevar un poquito.
Bueno, se le escucha. Ok. Yo les voy a hablar sobre la estimulación del cerebro durante el sueño. Nuestro cerebro se dedica a almacenar y consolidar las cosas que hemos aprendido durante el día, organizándolas dependiendo de si vamos a necesitar la información del día siguiente, la próxima semana o dentro de un año. El caso de muchas personas, como las que padecen algún tipo de enfermedad neurológica, los trastornos de memoria impiden que se lleve a cabo este proceso, dando lugar a problemas que afectan el desarrollo de una vida diaria y normal. Dormir un número de horas suficiente es fundamental para un correcto funcionamiento cerebral. Durante el sueño, el cerebro consolida las memorias más importantes y hace su propio mantenimiento. Elimina los de las placas seniles, una de las características distintivas de la enfermedad de Alzheimer. El sueño reparador dura en torno a 8 horas, se divide en fase REM, de eye movement, rápido el movimiento de los ojos, en la que el cerebro muestra tanta actividad como cuando su dueño está despierto, no REM. Un estado donde el sueño es más profundo que predomina en la primera mitad de la noche. El sueño no REM tiene serie de fases, y entre las funciones de esta está el periodo de consolidar las memorias y adquirir nuestras habilidades motoras. El sueño REM interviene en nuestra capacidad para superar sentimientos negativos, leer adecuadamente las emociones de otras personas y resolver problemas. El último siglo de urbanización, industrialización y proceso tecnológico ha sido un desastre para nuestros patrones de sueño. Si nuestros sueños se interrumpen, no tenemos tiempo suficiente para realizar las actividades restauradas de la noche y podemos sufrir alteraciones en nuestros procesos cognitivos y emocionales. Hasta acá llega nuestra exposición, licenciado. Muy bien. Muy bien. No sé si me puede volver el dominio, por favor. Pues algunos aspectos pues que son de importancia cuando uno habla del sueño. Los compañeros pues nos hablaban de los significados. Ahora, ¿por qué dormimos? Quizás sería una buena